cabeza de cilindro es la parte superior del motor que sella los cilindros y alberga las válvulas, los balancines y las bujías. Esta pieza es fundamental para la eficiencia del motor, asegurando una combustión adecuada y una transferencia efectiva de calor. Las guías de válvulas son componentes que alinean las válvulas dentro de la cabeza de cilindro, asegurando que se muevan suavemente hacia arriba y hacia abajo. Estas guías son esenciales para el sellado adecuado de las válvulas y para evitar fugas de gases de combustión. Las válvulas de admisión son componentes que controlan la entrada de la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Estas válvulas se abren en el momento adecuado para permitir la entrada de la mezcla y se cierran para sellar la cámara durante la combustión. Las válvulas de escape son responsables de permitir que los gases quemados salgan de la cámara de combustión después de la combustión. Estas válvulas se abren para liberar los gases de escape y se cierran para preparar la cámara para la siguiente carga de mezcla de aire y combustible. La arandela de apoyo es un componente que se utiliza para distribuir la carga de los tornillos o pernos en las conexiones del motor, protegiendo las superficies y asegurando un apriete uniforme. Es fundamental para la integridad estructural y la durabilidad de las conexiones del motor. Los resortes con espiras opuestas se utilizan para mantener la tensión en las válvulas, asegurando que se cierren correctamente después de cada ciclo de apertura. Estos resortes son esenciales para el funcionamiento eficiente del motor, ya que mantienen las válvulas en su posición y evitan que se abran o cierren de forma incorrecta. La arandela de disco de válvula es un componente que se instala junto con los resortes de válvula para mantenerlos en su lugar. Esta arandela asegura que la tensión del resorte se aplique uniformemente, evitando que el resorte se desplace o se deforme durante el funcionamiento del motor. La placa de la válvula es un componente que ayuda a mantener las válvulas en su lugar dentro de la cabeza del cilindro. Esta placa asegura que las válvulas se muevan de manera precisa y controlada, evitando que se desalineen o se muevan incorrectamente durante la operación del motor. El balancín es una palanca que transfiere el movimiento del árbol de levas a las válvulas, abriéndolas y cerrándolas en el momento adecuado. Los balancines son cruciales para la sincronización del motor, asegurando que las válvulas funcionen en perfecta coordinación con los pistones. Las arandelas son componentes que se utilizan en múltiples partes del motor para distribuir la carga y evitar el desgaste en las superficies de contacto. Son esenciales para asegurar un apriete adecuado y mantener la integridad estructural de las conexiones del motor. El buje remoto es un componente que proporciona una superficie de contacto de bajo desgaste entre dos partes móviles del motor. Este buje permite un movimiento suave y reduce la fricción, lo que es crucial para la durabilidad y el rendimiento del motor. La primavera es un componente que se utiliza en varios sistemas del motor para mantener la tensión o fuerza en ciertas partes, como en los resortes de válvula. Estos componentes aseguran que las partes móviles del motor funcionen con la fuerza y el movimiento necesarios. Los ejes basculantes son componentes que permiten el movimiento de los balancines, proporcionando un punto de apoyo para su operación. Estos ejes son esenciales para la transferencia eficiente del movimiento desde el árbol de levas a las válvulas. Los enchufes son dispositivos que se utilizan para sellar aberturas en el motor, previniendo fugas de fluidos y protegiendo los componentes internos del polvo y la suciedad. Son esenciales para mantener el sistema sellado y funcionando correctamente. Los casquillos de distribuidor son componentes que soportan el distribuidor del motor, permitiendo que gire y distribuya la chispa a las bujías en el momento correcto. Estos casquillos deben ser duraderos y proporcionar un soporte estable para asegurar la precisión del sistema de encendido. El árbol de levas es un componente que controla la apertura y cierre de las válvulas del motor, coordinando este movimiento con los pistones. El árbol de levas es crucial para el tiempo de combustión y el rendimiento del motor, asegurando que las válvulas se abran y cierren en el momento exacto. El tapón de la camisa de enfriamiento de la cabeza es un componente que sella los conductos de refrigeración en la cabeza del motor, evitando fugas de refrigerante y asegurando que el motor se mantenga a la temperatura adecuada. El piñón del tensor de la cadena de distribución es un componente que mantiene la cadena de distribución tensa y alineada. Este piñón es esencial para prevenir el deslizamiento de la cadena, asegurando que las válvulas y los pistones permanezcan sincronizados. Las puntas de válvula son los extremos de las válvulas que entran en contacto con los balancines o los empujadores.
Estas puntas deben ser resistentes al desgaste para asegurar un contacto suave y prolongar la vida útil de las válvulas y los balancines. La junta de culata es un componente que se coloca entre la culata y el bloque del motor para sellar las cámaras de combustión y los conductos de refrigerante y aceite. Esta junta es crucial para evitar fugas de compresión y fluidos, asegurando un funcionamiento eficiente del motor. La rueda dentada distribuidora es un componente que transfiere el movimiento del cigüeñal al distribuidor, sincronizando el sistema de encendido con el ciclo del motor.